Cuentan las crónicas que hubo un rey cuyo orgullo era tan grande que ya no le bastaba con gobernar a los hombres. Quiso desafiar a los dioses. Y para lograrlo, no dudó en usar el engaño, creyendo que nadie notaría su traición. Pero los dioses ven lo que el ojo humano no puede ver, escuchan lo que la boca calla, y sienten lo que el corazón intenta ocultar. Y cuando descubrieron su mentira, no le dieron el regalo de una muerte rápida, sino una condena que lo persiguió hasta más allá del tiempo. Una maldición tan terrible que ni los descendientes de aquel rey lograron escapar de su sombra. Imagina vivir cada día sabiendo que tus pasos están marcados por un castigo divino, que tu sangre lleva una deuda que nunca podrá ser pagada, que tu nombre está escrito en el libro de la eternidad no como héroe, sino como advertencia. Así fue la herencia de aquel rey. No riquezas, no gloria, sino sufrimiento y ruina. Su orgullo lo convirtió en inmortal, pero inmortal en la desgracia. Y aquí surge la pregunta que muchos temen hacerse. ¿Qué sucede cuando los seres humanos creemos que podemos engañar al destino, al cielo o a las fuerzas que nos superan? Tal vez creamos que nos salimos con la nuestra, que la mentira quedó atrás, pero tarde o temprano, todo vuelve. El precio se cobra, la cuenta llega, y la maldición aparece disfrazada de dolor, de pérdidas, de aquello que más amas arrebatado de tus manos. Por eso esta historia no es solo un mito lejano, es un espejo. Nos recuerda que cada acto deja huella, que nada de lo que hacemos queda oculto, y que la verdadera fuerza no está en desafiar lo divino, sino en aprender a caminar con humildad. Y ahora te invito a detenerte un instante. Piensa en tu propia vida, en esos momentos en los que creíste que podías engañar al destino, a los demás o incluso a ti mismo. ¿No sentiste después cómo la vida misma te devolvía con dureza aquello que habías sembrado? Esa es la lección oculta de esta maldición. Todo vuelve. Si esta historia te estremeció y sientes que de algún modo te habla, no dejes que se pierda en el silencio. Haz que más personas escuchen este relato, porque quizá alguien que tú conoces está a punto de cometer el mismo error. Comparte este video, suscríbete si quieres descubrir más misterios prohibidos que la historia intenta enterrar, y sobre todo, quédate aquí, porque lo que viene después no es un simple relato, es la verdad que el tiempo ha querido borrar, pero que tu alma aún necesita escuchar. Un rey puede levantar murallas tan altas que oculten el sol, pero nunca podrá esconderse de la mirada de los dioses. Ese fue el error que cometió. Pensó que podía comprar el silencio del cielo, disfrazar sus crímenes de victorias, cubrir su soberbia con oro y sangre. Pero cada banquete al que brindaba, cada victoria que celebraba, no era más que un paso hacia el abismo. Su pueblo, al principio, lo veía como elegido. Pero pronto comenzaron las señales. Las cosechas ardían sin razón, los ríos se secaban en medio del invierno, los niños nacían marcados con símbolos extraños. El castigo no era rápido, era lento, calculado, eterno. La maldición no cayó sobre su trono solamente, cayó sobre todo lo que tocaba. Y dime tú, ¿no has sentido alguna vez que la vida repite una lección una y otra vez hasta que entiendes lo que no querías aceptar? Así actúan las maldiciones. Son espejos de aquello que negamos de nosotros mismos. Lo que no aprendemos a tiempo, nos persigue. Lo que intentamos ocultar, termina gobernándonos. Y esa es la verdad que aquel rey aprendió demasiado tarde. Nadie escapa de lo que siembra. Por eso hoy este relato no es solo un eco del pasado, es una advertencia que sigue viva. Un recordatorio de que la soberbia, la mentira y la ambición desmedida no se borran con excusas, ni con silencio. Se convierten en cadenas invisibles que atan generaciones enteras. El castigo que recibió ese rey fue un aviso. Todo lo que intentes engañar volverá contra ti multiplicado. Y ahora piensa, ¿qué cargas llevas contigo? ¿Qué heridas heredaste que quizá no nacieron contigo, pero siguen marcando tu camino? Esa es la fuerza de estas historias. No son simples cuentos, son llaves para entender lo que nos persigue en secreto. Si esta verdad te tocó, no la ignores. Dale voz. Compártela, porque quizás sea la advertencia que alguien cercano necesita escuchar antes de caer en la misma soberbia. Suscríbete si quieres seguir descubriendo estos relatos ocultos que la historia calla pero que tu alma recuerda. Y no te vayas, porque la siguiente historia es aún más oscura, más perturbadora, y podría cambiar la forma en la que ves tu propio destino. Dicen que los dioses no siempre destruyen con rayos ni con fuego, a veces condenan con lo que más duele, el tiempo. Ese rey, que pensó haber ganado todo, descubrió que su mayor castigo sería verlo todo perderse lentamente. Los templos que mandó construir se derrumbaron piedra por piedra, sus hijos se volvieron enemigos entre sí, y su nombre, que debía ser eterno, se convirtió en sinónimo de desgracia. El pueblo que una vez lo aclamó,
Empezó a pronunciar su recuerdo con miedo, como si solo a decirla trajeran la misma maldición. Porque eso hacen las maldiciones. Transforman la gloria en polvo, la riqueza en ruina, la risa en llanto. No destruyen de un solo golpe, desgastan, consumen, borran. Y lo peor de todo es que aquel rey aún vivía para ver cómo su mundo se deshacía ante sus ojos. Ninguna espada podía defenderlo, ningún ejército podía protegerlo. Porque su verdadero enemigo no estaba afuera, estaba en la sentencia de los dioses. Y aquí está la enseñanza que pocos se atreven a escuchar. El poder no te hace invencible, la mentira no te hace más fuerte, la soberbia no te eleva, solo te condena. Este mito es una advertencia para todos los tiempos. Lo que desafía lo divino, lo que se burla de la verdad, tarde o temprano paga el precio. Ahora te pregunto, ¿cuántos reyes como él siguen caminando entre nosotros? Personas que creen que el mundo les pertenece, que pueden engañar sin consecuencias, que pueden destruir sin ser vistos. Quizás no lleven corona, pero cargan la misma soberbia. Y tal vez, como aquel rey, ya estén viviendo su propia maldición sin darse cuenta. Si esta historia resonó en ti, si sentiste un eco en tu corazón, no dejes que se pierda. Haz que más almas despierten con estas palabras. Comparte este video para que llegue a quien necesite escuchar esta advertencia. Suscríbete para no perderte las verdades que el tiempo intentó enterrar. Y quédate, porque lo que viene a continuación no es un simple relato, es un secreto que puede cambiar la forma en que entiendes tu vida, tu destino y las fuerzas invisibles que lo mueven. Y así terminó aquel rey, no con un rugido de victoria, sino con un silencio que lo devoró todo. Sus banquetes se convirtieron en salas vacías, sus canciones en lamentos y su linaje en un recuerdo maldito. Nadie heredó su gloria, nadie heredó su trono. Lo único que dejó fue una advertencia grabada en la memoria de los pueblos. Nunca desafíes a los dioses, porque lo que parece poder hoy, mañana puede ser ceniza. Y no creas que estas son historias lejanas. El tiempo cambia los nombres, pero no las lecciones. Cada vez que alguien cree que puede engañar al destino, cada vez que alguien se eleva en orgullo pensando que nada ni nadie lo alcanzará, las mismas fuerzas invisibles que condenaron a ese rey comienzan a moverse. El castigo no siempre llega de inmediato, pero llega. Porque hay leyes que ningún ser humano puede romper sin pagar. Por eso te hablo a ti que escuchas. Recuerda que la verdadera fuerza no está en retar al cielo, sino en aprender a caminar con humildad en la tierra. Recuerda que ninguna mentira dura para siempre, que ningún poder comprado con soberbia puede sostenerse. Y recuerda que incluso tú, en tus pequeñas decisiones, puedes sembrar bendición o maldición en tu vida y en las de quienes amas. Ahora detente un instante. Piensa en aquello que creías oculto, en esas cadenas invisibles que quizás has sentido. Tal vez esta historia no sea solo un mito del pasado. Tal vez sea el espejo que el destino te pone hoy enfrente para mostrarte que todo tiene un precio, y que lo que siembres en secreto volverá multiplicado. Si esta verdad tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Haz que otros también despierten con ella. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete si quieres seguir descubriendo los secretos que la historia calla pero que la memoria del alma conserva. Y acompáñanos, porque lo que sigue es aún más oscuro, más prohibido y puede cambiar para siempre la forma en la que ves tu destino y el de toda la humanidad. El eco de esa maldición no murió con él, porque los dioses no castigaron solo al rey, castigaron a su linaje, a su tierra y a todo aquel que llevara su nombre. Se dice que generaciones después, incluso los descendientes que jamás lo conocieron nacían marcados por su soberbia. Algunos con enfermedades extrañas, otros con destinos de tragedia, y muchos con vidas que parecían arrastrar un peso invisible, como si la sombra de aquel castigo siguiera viva, caminando de una vida a otra. Eso es lo que hace eterna una maldición. No se detiene en una sola víctima, se alimenta de la sangre, se hereda como una deuda impaga. Y cuando la historia se cuenta, no lo hace para que sintamos miedo, sino para que entendamos lo que pocos quieren aceptar. El tiempo nunca borra la verdad, solo la esconde hasta que vuelve a mostrarse. Y quizá este sea el detalle que más perturba, que la maldición de ese rey no pertenece solo al pasado. Porque en cada época, en cada generación, aparecen hombres y mujeres que creen que pueden repetir la misma soberbia. Y aunque cambien los nombres, aunque cambien las coronas, el resultado es siempre el mismo, la caída. Ahora mírate dentro por un momento. Pregúntate, ¿qué historias se repiten en tu vida, en tu familia, en tu camino? ¿No será que también hay cadenas invisibles que esperan a ser reconocidas y rotas? Esta no es solo una advertencia para reyes antiguos. Es un recordatorio de que incluso en lo oculto, cada acto deja huellas. Y si estas palabras tocaron algo profundo en ti, no las ignores.
Dale voz a este mensaje. Compártelo con alguien que necesite escuchar que nada queda oculto, que toda mentira vuelve, y que el verdadero poder está en despertar antes de que la maldición caiga. Suscríbete y permanece aquí, porque la próxima historia que voy a contarte es aún más peligrosa, un secreto que los dioses intentaron borrar, pero que todavía arde la memoria prohibida de la humanidad. Y así, con cada generación, la maldición se convirtió en leyenda. Pero no fue un cuento para dormir a los niños, fue un susurro que los mantenía despiertos por el miedo. El nombre del rey se convirtió en advertencia, pronunciado con cuidado, como si a repetirlo invocara su desgracia. Porque lo que desafía al cielo nunca muere, solo cambia de rostro y espera el momento de regresar. Ese es el poder de estas historias. No hablan de un solo hombre, hablan de todos nosotros. Nos recuerdan que la soberbia abre puertas que después no podemos cerrar, que la mentira cava fosas en las que tarde o temprano caemos, y que lo que sembramos siempre nos encuentra, incluso cuando creemos haber escapado. Tal vez la verdadera maldición de ese rey no fue su castigo, sino que nos dejó un espejo en el que ninguno puede mentirse. Porque si miramos con atención, descubrimos que en cada uno de nosotros vive una parte de ese orgullo, ese deseo de burlar las reglas, esa ilusión de que nadie verá lo que hacemos en la oscuridad. Y lo que no sanamos, lo repetimos. Por eso esta historia sigue viva. Porque no importa cuántos siglos pasen, siempre habrá alguien que piense que puede engañar al destino. Pero el destino nunca olvida, y lo divino siempre cobra lo que se le debe. Si llegaste hasta aquí, significa que algo en ti resonó. No lo ignores. Suscríbete, comparte este relato con quienes necesitan despertar antes de repetir la misma caída, y quédate cerca, porque lo que voy a contarte después no es solo un mito, es un secreto prohibido que puede cambiar para siempre tu forma de mirar la historia, el destino y tu propia vida. Y mientras su nombre se hundía en la oscuridad, la enseñanza permaneció. El rey que quiso engañar a los dioses creyó que podía reescribir su destino, pero terminó escribiendo el más cruel de todos. Los templos se convirtieron en ruinas, los cantos en lamentos, y su linaje en un recordatorio de que nadie escapa a lo eterno. Porque el verdadero poder no se mide en coronas ni en ejércitos, sino en la capacidad de caminar con humildad, de reconocer que lo que sembramos siempre regresa. La maldición de aquel rey no fue solo un castigo, fue un mensaje grabado en la historia para que nosotros lo escucháramos hoy. Y tú que oyes estas palabras, sabes en lo profundo que nada queda oculto, que la vida siempre devuelve lo que damos, y que la soberbia cobra más caro que la derrota. Esa es la advertencia que los dioses dejaron como cicatriz en la memoria del mundo, que nadie puede engañar a lo divino sin pagar un precio imposible. Si sientes que esta verdad te tocó, no la guardes. Haz que llegue a más personas, porque quizá alguien que amas está a punto de repetir los pasos del rey maldito. Comparte este video. Suscríbete para no perderte los secretos que aún permanecen enterrados, y acompáñame en lo que viene, porque la siguiente historia es aún más oscura, más prohibida, y podría revelar lo que la historia nunca quiso que supieras. Continúe. ChatGPT Cell. Y así, la historia del rey que desafió a los dioses no terminó en su tumba, porque las maldiciones verdaderas no mueren con quien las recibe. Siguen flotando, como sombras que se aferran a los nombres, a las familias, a las tierras. Y aunque pasen siglos, aunque cambien las coronas y los tronos, el eco de esa advertencia aún se siente. Ningún hombre puede engañar al cielo y salir victorioso. Ese es el secreto que pocos quieren escuchar. Que no importa lo alto que llegues, si tus pasos están construidos sobre soberbia y engaño, el precio siempre te encontrará. La maldición de aquel rey no fue un mito, fue una lección que el tiempo convirtió en cicatriz para toda la humanidad. Y quizá por eso estás escuchando ahora estas palabras. Tal vez no es casualidad que esta historia llegue a ti hoy. Tal vez sea una llamada para que mires tu propio camino, para que recuerdes que lo que siembras regresa, que lo oculto tarde o temprano sale a la luz y que el verdadero poder no es retar a los dioses, sino aprender de sus advertencias. Si sentiste ese eco dentro de ti, no lo ignores. Comparte esta historia, porque quizá alguien que conoces necesita escucharla antes de repetir la misma soberbia. Suscríbete si quieres descubrir más relatos prohibidos, secretos que la historia intentó enterrar pero que aún viven en la memoria del alma. Y quédate conmigo, porque lo que está por venir es aún más perturbador, un secreto tan oscuro que podría cambiar para siempre la forma en que ves tu destino.